Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula La fe de Jacob. El texto a meditar lo encontramos en Génesis 32:28 que dice: Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob había quedado en la orilla norte del río para poder estar solo con el fin de buscar a Dios en oración. En ese momento, su acostumbrada astucia no tenía valor. Solo el Eterno podía ser de ayuda para apagar la ira a muerte de Esaú y salvar a Jacob y su familia. Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente acongojado. Con vehementes exclamaciones y lágrimas oró delante de Dios. De pronto sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de librarse de las manos de su agresor. En las tinieblas, los dos lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra, pero Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cejó en sus esfuerzos. Mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios. Pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Eterno y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial, y por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Este visitante celestial no era otro sino el mismo Mesías, el ángel del pacto. Una aparición tal del Mesías en forma humana y espiritual no es extraña ni única. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero. El ángel de Yahweh procuró retirarse antes de que despuntara el día, pero no dio ninguna razón para hacerlo. Jacob sentía que no podía permitirle que se fuera sin primero recibir la seguridad del perdón y la protección que anhelaba. Esto pidió como una dádiva completa, comprendiendo que no tenía nada que ofrecer a cambio. No propuso una transacción, suplicó porque su situación era sencillamente desesperada. La ayuda que necesitaba solo podía provenir del divino protector. Por primera vez en su vida, comprendió que sus propios recursos eran inadecuados. Desde su nacimiento, cuando había tomado a su hermano por el talón, hasta sus últimos años en Harán, cuando había sido más astuto que su tío Labán, Jacob había enfocado la solución de los problemas de la vida mediante métodos cuestionables de su propia iniciativa. Ahora era un hombre cambiado. Si bien en lo pasado había confiado en su propia sabiduría y fuerza, ahora había aprendido a confiar completamente en el divino Hacedor. Cuando estaba casi agotada su fuerza, herido e impotente, cayó sobre el pecho del Salvador, rogando que lo bendijera. Jacob alegó con espíritu determinado: No te dejaré si no me bendices. Este espíritu de persistencia fue inspirado por aquel con quien luchaba el patriarca. Fue él también quien le dio la victoria y cambió su nombre, Jacob, por el de Israel, diciendo: Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por medio de la entrega del yo y la fe imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano con sus propias fuerzas. Esa noche, Jacob, el mimado de su madre, experimentó el nuevo nacimiento y llegó a ser un hijo del Padre Celestial. En su desánimo, consideró como lo más precioso la luz que recibió, y la dura piedra sobre la cual descansaba su cabeza era la más deseable de todas sobre las que se había reclinado. El honroso nombre de Israel
habría de ser de allí en adelante el recordativo de esa noche de lucha. Así ocurrirá con los justos. Cuando recuerden los acontecimientos de su vida pasada, sus esperanzas casi desaparecerán. Pero cuando comprendan que es un caso de vida o muerte, clamarán fervorosamente a Dios y pedirán que tenga en cuenta su tristeza pasada por sus pecados y su humilde arrepentimiento, y entonces invocarán su promesa y ofrecerán entonces de día y de noche sus fervientes peticiones a Dios. El Eterno no habría oído la oración de Jacob ni habría salvado misericordiosamente su vida si éste no se hubiera arrepentido antes del error que cometió, el pretender obtener la bendición de Dios por medio de un fraude. Los justos, como Jacob, manifestarán una fe sin claudicaciones y una ferviente determinación que no será avasallada. Serán conscientes de su indignidad, pero no tendrán pecados ocultos que confesar. Si los tuviera, si no se hubieran arrepentido de ellos, cuando los recordarán, justo en el momento cuando la tortura, el temor y la angustia y una intensa sensación de indignidad se sentirán agobiados. Peniel fue el punto decisivo de la vida de Jacob. Cada uno tiene un punto decisivo en su vida. Busquemos al Mesías, nuestro amado Redentor y Salvador. Él es nuestro Consolador que está con nosotros todos los días, hasta el fin. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.